Regreso con esta siguiente parte de la conversación sostenida ayer con el doctor Manuel Mireles, líder de las autodefensas de Tepalcatepec y líder de las autodefensas como parte del Consejo de Autodefensas de Michoacán, que está conformado por 32, como lo han informado ellos mismos. Me detengo ahora en esta parte de la conversación que para nosotros es muy importante, porque quedó una laguna informativa. Había quedado una laguna informativa a raíz de que se presentó en la televisión mexicana, en el Canal 2, este mensaje de Mireles, en donde decía, pues, un conjunto de frases y daba la bienvenida a la estrategia que estaba anunciando el gobierno federal, pero no se presentó en esa noche el mensaje completo que Mireles estaba dando. ¿Por qué Mireles aceptó leer ese papel, esos papeles, esas 2 cuartillas que por cierto nos regaló una copia y las tenemos aquí en nuestro poder, esas 2 cuartillas que alguien del gobierno escribió para que él las leyera? Nos ha costado mucho trabajo que nos diera la entrevista y nos costó mucho trabajo que nos contara finalmente lo que sucedió. ¿Por qué razón? Lo sabrá Mireles en esta parte de la historia, pero puedo decirle que voy a irme directamente a la parte donde él cuenta pues finalmente qué fue lo que ocurrió esa noche, porque lo que me estaba diciendo francamente no era convincente y así se lo dije. Me parece que pude haber incomodado al doctor Mireles insistiéndole en que no era verosímil lo que me estaba contestando y no era verosímil que me dijera simplemente que había llegado alguien a darle ese papel para leerlo y que ese papel para leerlo pues contenía las ideas básicas que él mismo ha dicho y que no le pareció tan mal leerlo, sobre todo porque ese alguien que le dio el papel a leer le dijo que sería utilizado con un propósito que no fue el que ocurrió. Lo cuenta él en esta conversación, pero frente a lo que estamos es frente a la pretensión de utilizar a la figura de Mireles con un propósito que finalmente fracasó. Fracasó la intentona de hacer valer la presencia pública de Mireles, el efecto que causaría ante la opinión pública y ante los propios michoacanos y ante las propias autodefensas al mostrarlo en la televisión diciendo solo una parte de lo que él ha dicho y solo una parte de lo que significaba esa respuesta precisamente de alguien que le pidió leer para un propósito distinto de ser transmitido en la televisión ese documento. Le plantearon a Mireles, y ahora lo escuchará usted, que las comunidades y las autodefensas estaban inquietas porque algunos pensaban que él o estaba ya secuestrado y no podía tener contacto con nadie, o incluso algunos lo daban por muerto, y que le propusieron que en su condición médica, que estaba bastante mal, y ha estado bastante mal y sigue mal, pero en ese momento le propusieron leer ese texto que alguien escribió y que él aceptó leer para que las autodefensas supieran que estaba vivo y que estaba ahí. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que alguien que logró que Mireles dijera a la pantalla lo que dijo y que se transmitiera solo un fragmento de lo que dijo, fuera utilizado para justificar el intento, también fallido, de desarmar a las autodefensas desde esa misma noche. A la par que el gobierno federal estaba anunciando con el gobierno de Michoacán el acuerdo entre los gobiernos para tomar el control de Michoacán, a la par que eso sucedía, el gobierno determinó ir a desarmar a las autodefensas y pretendió usar a Mireles con la ayuda de la televisión para que se quedara solo un fragmento de lo que Mireles había aceptado leer ante la pantalla con otro propósito. Él no sabía que lo que estaba diciendo iba a ser utilizado de esta manera, y cuando alguien le avisó que en Twitter se estaba diciendo que ya había habido en la televisión un adelanto de lo que él iba a decir, y la presentación de ese adelanto se decía básicamente que se anunciaba el desarme de las autodefensas, le empezaron a llamar las autodefensas y le empezaron a decir: ¿de qué estás hablando si nosotros dijimos que nos vamos a desarmar hasta que el gobierno atrape y capture a los 7 líderes de los templarios y desarme precisamente a la organización criminal? No antes. La postura de las autodefensas ha sido consistente a lo largo de este tiempo. Vaya utilización de quien haya sido responsable, y el gobierno sabe quién ha sido responsable de esta maniobra,
para usar a Mireles, pero Mireles, al ser alertado por las autodefensas, es que convocó de urgencia a esa conferencia de prensa a la que acudimos nosotros y otros medios convocados, donde Mireles, sabiendo que iba a ser usada su imagen, ahora sí por la televisión, es que da la otra versión. Por eso hay no 2, sino 3 videos de Mireles. El que saca el Canal 2, el que sacamos medios que fuimos convocados esa misma noche de urgencia diciendo que sí se desarmarán, pero hasta que capturen los templarios, y un tercero que ahí mismo se grabó también de manera muy urgente por parte de ellos mismos, de las personas que están cerca de Mireles y que subieron a YouTube, y que también es una versión, la versión que Mireles grabó esa misma noche como en refuerzo a lo que los medios convocados esa noche íbamos a difundir en las horas siguientes. Ese es el contexto general, que coloca a quien haya intentado esa maniobra pues muy mal por la utilización de un personaje como Mireles, que finalmente no permitió de esta manera que su imagen fuera usada indebidamente con un mensaje mostrado de forma incompleta. En la entrevista de ayer que nos concedió para CNN y para Noticias MBS, nos pidió incluso leer íntegro ese papel, ese documento, esas notas que le presentó alguien del gobierno para ser leídas en la pantalla de manera completa. Dejo correr estos minutos después de la pausa en donde el doctor Mireles nos cuenta la historia, insisto, después de que intentó pues un poco decirnos, no sé quiénes eran los que vinieron, pero al final de cuentas el gobierno mismo sabe quién realizó la maniobra y finalmente Mireles pues nos contó lo que usted escuchará después de la pausa. Bueno, entramos en esta parte del programa donde vamos a presentarle este fragmento de la charla con Manuel Mireles, uno de los líderes de las autodefensas michoacanas, en donde habla, bueno, de lo que pasó precisamente ese día, esa noche, donde su imagen fue mostrada en la televisión, y qué tipo de suceso, qué tipo de maniobra que al final de cuentas no acabó de cuajar, pues entre otras cosas porque por fortuna hay otros medios de comunicación que en este caso dieron la versión completa de Mireles en aquel momento donde Mireles y las autodefensas estaban diciendo qué bien que viene el gobierno federal y el ejército a hacerse cargo de la seguridad, que de eso se trata desde hace rato, pero no nos vamos a desarmar sino hasta que haya realmente la demostración de que los templarios y sus líderes, que son este y este 7 que nombran, más las informaciones que ellos han dado, queden cabalmente capturados. Por eso es importante escuchar a Mireles y por eso es importante decirle, como le digo, que uno de los anuncios, el anuncio que ayer hicieron el gobierno federal, es muy importante porque ya pudimos confirmar directamente con las autodefensas que efectivamente uno de los detenidos ayer es uno de los 7 que está pidiendo las autodefensas que sean capturados. Así que subrayo que la detención del Toro, que si yo no me equivoco es el líder de los templarios precisamente en Tepalcatepec, haya sido capturado y que las autodefensas nos confirman ya esta mañana que ese que han dicho que es el Toro capturado, efectivamente se trata del Toro capturado. Noticia importante porque entonces quedarían 6 de los 7 que las autodefensas han puesto como condición para su desarme. No es que quieran estar armadas per se, sino que dicen nos desarmaremos cuando realmente encontremos una respuesta en serio, como no la ha habido en todos estos años para Michoacán. El doctor Manuel Mireles, José Manuel Mireles, nos cuenta esto, insisto, después de un jaloneo verbal, porque le digo, doctor, perdóneme, no le creo que no sepa quién le dio a leer este papel, etcétera, etcétera. Me voy a la parte donde nos cuenta y nos contesta al respecto. Doctor, me está dando usted una versión que no es creíble, que no me resulta convincente lo que me está diciendo sobre 2 personas que usted no identifica, que no sabe quiénes son, y como si hubieran pasado por aquí, usted les graba un mensaje. Así nada más, doctor, cuénteme en realidad qué pasó. Cuénteme. Bueno, yo pienso que es gente del gobierno porque desde que me trajeron de Michoacán, porque mi familia pidió la protección del gobierno federal, me comentaron que había un montón de nerviosismo en toda la gente de nosotros. Allá en Michoacán. Allá en Michoacán.
que sería prudente mandarles un mensaje, en primer lugar, de que estaba vivo, que no estaba secuestrado, pero que estaba siendo atendido. Y de hecho, así lo manejé. O sea, usted cuando vienen estas personas y le dicen, doctor Mireles, grabe un mensaje, sería un mensaje para las comunidades, para que sepan que usted está bien. Para las autodefensas de Tierra Caliente. ¿Y quien le dice a usted, grabe este mensaje, le pone un papel en la mano? Sí, me prestan un documento que estuve viendo. ¿Lo podemos ver? Obviamente mi estado de salud ni siquiera me permitía ver las letras, es de que no tuve oportunidad de verlo todo, solo en partecita. Pero si me da la oportunidad, me gustaría que saliera íntegro, tal como debió haber salido. A ver, léalo. Dice Tepalcatepec, Michoacán, a 13 de enero del 2014. Consejo General de Autodefensas. Dice, al llamado del secretario de Gobernación y del gobernador de la entidad, el Consejo General de Autodefensas manifiesta que nos apegaremos a las reglas señaladas el día de hoy, 13 de enero del 14. Es decir, aceptamos regresar a nuestras comunidades de origen y reincorporarnos a nuestras actividades cotidianas. Somos gente de trabajo y de bien. Reiteramos que la única intención de nuestra lucha es que se restablezca el Estado de Derecho en nuestras comunidades. Pero para que podamos desarmarnos es necesario que se eliminen los niveles de cobro de piso, extorsión, secuestro, y pedimos más acciones concretas al gobierno federal, como las realizadas en el puerto de Lázaro Cárdenas y el desarme en los municipios de la Tierra Caliente del crimen organizado, principalmente Apatzingán, Huetamo, Los Reyes, Uruapan, Morelia, Ciudad Hidalgo, Zitácuaro, Ario de Rosales. También exigimos la aprehensión y encarcelamiento de los 7 líderes criminales de la región que nos tienen sumidos en la inseguridad y la pobreza, principalmente a Servando Gómez Martínez La Tuta, a Nazario Moreno González El Chayo, a Enrique Plancarte Solís El Quique Plancarte, a Dionisio Lozoya Plancarte alias El Tío Nicho, y todos los templarios deben ser apresados y juzgados, como el Tena, el Toro y el Chicano. Deseamos dialogar con las fuerzas federales para decirles cómo está la situación y darles información fidedigna. Queremos reforzar a la policía estatal, pero una vez que sea renovada. Nuestros compañeros autodefensas estarán en libertad de incorporarse a ese cuerpo policial o al ejército en las defensas rurales si así lo desean. Con esto demostramos a la autoridad federal y estatal que el Consejo General de Autodefensas está integrado por gente de trabajo que busca la paz para las comunidades. Quiero aclarar que antes de iniciar la lectura de este documento, me presenté como el que soy, José Manuel Mireles Valverde, uno de los 32 coordinadores generales de autodefensa, que no estaba preso, que estoy hospitalizado aún y que tampoco estoy muerto, porque era la inquietud principal de todos mis compañeros autodefensas y comunitarios del estado de Michoacán. Desgraciadamente, este documento se lo leí a las personas que vinieron a pedirme que dijera algo para tranquilizar a los autodefensas. Fue leído a las 9 en punto de la noche, pero a las 9:35, 9:45 más o menos, me empezaron a hablar compañeros
líderes autodefensas, como Frutos de Aguililla, como Papá Pitufo del área de Buenavista, de que yo estaba declarando el desarme total de las autodefensas como un preámbulo de una gran noticia que iba a presentar a las 10:30 de la noche una televisora nacional. Estaban muy preocupados porque al mismo tiempo me estaban avisando que ya habían desarmado a 50 compañeros de nosotros en la región de Antunes. Acto seguido, a las 10 de la noche, 10:05, convoqué a una rueda de prensa urgentemente para aclarar esta situación de este documento, lo cual hice a las 11:45. Empecé a hacer la aclaración. Vino representantes de los diarios importantes de México. A las 11:25 había terminado yo de hacer mi aclaración, porque no nos gusta que usen nuestras propias palabras para decir cosas que no decimos. Jamás voy a convocar al desarme, jamás, a menos que se cumplan las peticiones que hemos hecho desde hace 10 meses, que el gobierno federal, que el gobierno del Estado restablezca el Estado de Derecho para nosotros no tener razón de existir y regresar. Nos dio mucho gusto la declaración de gobernación y del gobernador de Michoacán el 13 de enero, donde dicen que a partir de ese momento se iban a hacer cargo ellos de la seguridad total del Estado de Michoacán. De primera intención nos dio gusto esa noticia, y si el día siguiente nos hubieran presentado pruebas de lo que estaban declarando, nosotros ya no tendríamos razón de existir, pero vamos a seguir hasta que ellos terminen su trabajo y nosotros retirarnos en santa paz. Doctor Mireles, usted entonces sí aceptó leer este texto que acaba usted de leer directamente de este documento, que no escribió usted, pero que contiene las ideas que usted ha expuesto y que usted dijo: lo voy a leer, voy a grabar este mensaje, porque el propósito del mensaje era otro al que sucedió. Entonces, el gobierno mexicano le invitó a leer esto, el gobierno mexicano redactó esto por usted, y se transmitió un fragmento de esto solamente esa noche. Mire, en primer lugar, no estaba en condiciones de leer ningún documento. Todavía estoy en un estado muy crítico de salud. Medio leí, un hijo mío me leyó algunas cosas y coincide con lo que he pensado durante estos 10 meses. Por eso acepté leerlo. Lo que llamó mucho la atención de todos mis compañeros es que la noticia la dijeron de otra forma, no tal cual como fue escrita. La noticia dijeron que yo estaba ordenando el desarme de las autodefensas. Yo solo soy un coordinador general de las autodefensas. Y fueron mis propios compañeros los que me hablaron reclamándome esa declaración que se estaba saliendo en la televisión. Por eso tuve que hacer una rueda de prensa de urgencia para aclararle a mis compañeros autodefensas y al Estado de Michoacán lo que es la intención de ese documento, que ahora se lo entrego a usted para que usted lo haga el uso adecuado del mismo. No hubo entonces una presión hacia Mireles para leer este documento, sino hubo una solicitud para un propósito que no se cumplió. En la situación comatosa en la que yo me encontraba, el decirme: háblale a tu gente porque están muy inquietos, porque piensan que estás muerto o preso. Esa fue la intención. Para decirlo claro, doctor Mireles, ¿el gobierno lo usó? Puede ser. ¿O pretendió usarlo? O pretendió usarlo, exactamente, aunque desgraciadamente pues no conozco yo a todo el gobierno, ¿verdad? Tengo seguridad, tengo vigilancia, no sé de qué corporaciones sean,
pero uno de ellos sí me trajo el papel que era importante leerlo para que se calmaran las cosas en Tierra Caliente porque estaba muy acelerado. ¿Usted no puede identificar la procedencia de quien se lo solicitó, ni puede identificar quién vino aquí y le dio este documento? Pero sí claramente es una solicitud gubernamental del gobierno federal a usted con un propósito que no se cumplió. Puede ¿Ese ser, es el punto? todos andan vestidos iguales, no sabía identificarlos. Pero no le queda duda de que es la parte Es gubernamental. parte del gobierno, eso sí es un hecho, porque también el gobierno está preocupado por lo que está pasando en Michoacán. Lo que pasa es que yo pienso que no han hallado el camino adecuado.